Algo extraordinario atraviesa el vacío infinito del espacio. Algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el universo. Pero antes de revelarte de qué se trata, necesito que te detengas por un momento y reflexiones sobre una pregunta que ha perseguido la humanidad desde que alzamos la mirada al cielo estrellado. ¿Qué haríamos si un día recibiéramos una señal inequívoca de que no estamos solos? No es ciencia ficción. No es fantasía. Lo que estás a punto de descubrir es un relato basado en observaciones reales, en datos científicos que han mantenido en vilo la comunidad astronómica internacional y en un misterio que continúa desarrollándose mientras hablamos. Pero déjame preguntarte algo antes de continuar. ¿Desde dónde nos estás leyendo en este momento? Me encantaría saberlo. Escríbelo en los comentarios, porque lo que vas a descubrir trasciende fronteras, idiomas y culturas. Es una historia que nos pertenece a todos como especie. El ojo que todo lo ve. Enero de 2025. En un punto lagrangiano a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, el telescopio espacial James Webb completaba su órbita rutinaria. Esta maravilla tecnológica, resultado de 3 décadas de desarrollo y más de $10,000 millones de inversión, había transformado nuestra comprensión del cosmos. Su espejo dorado de berilio, compuesto por 18 segmentos hexagonales perfectamente alineados, capturaba fotones que habían viajado durante miles de millones de años a través del vacío interestelar. Pero esa noche, sus sensores detectaron algo diferente. El Webb no solo ve el universo, lo escucha en frecuencias que nuestros ojos jamás podrían percibir. Opera en el infrarrojo, esa región invisible del espectro electromagnético donde se revelan los secretos más íntimos de la materia. El calor de estrellas nacientes ocultas tras nubes de polvo cósmico, las firmas químicas de atmósferas planetarias a cientos de años luz de distancia, y las huellas térmicas de objetos que flotan en la oscuridad absoluta del espacio. Sus instrumentos estaban calibrados para estudiar las galaxias más antiguas, aquellas que se formaron cuando el universo era apenas un niño de 300 millones de años. Su misión era desentrañar los misterios del origen estelar, mapear la composición de exoplanetas distantes y quizá, solo quizá, encontrar indicios de mundos habitables donde la vida pudiera florecer. Nadie esperaba lo que estaba por descubrir. Los algoritmos de análisis automático comenzaron a flagear una anomalía en los datos. Al principio, los técnicos pensaron en un error de calibración, un glitch en los sensores, quizá interferencia de rayos cósmicos. Pero cuando revisaron manualmente las lecturas, el silencio se apoderó de la sala de control. Algo estaba ahí afuera, algo que no debería estar. Y antes de revelarte qué era exactamente, quiero pedirte un favor. Si esta historia te está atrapando, si sientes esa cosquilla de curiosidad recorriendo tu columna vertebral, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Porque lo que viene a continuación es solo el principio de un misterio que cambiará para siempre la forma en que miramos al cielo nocturno. El tercer visitante. La fecha, 17 de marzo de 2024. La ubicación, un observatorio en las montañas de Chile, donde el cielo es tan cristalino que parece posible tocar las estrellas con los dedos. Un astrónomo de turno nocturno, revisando datos de objetos cercanos a la Tierra, notó algo peculiar en las imágenes del día anterior. Un punto de luz, débil, moviéndose en una dirección que no coincidía con ninguna órbita conocida. Verificó sus cálculos 3 veces antes de atreverse a enviar el reporte. Las coordenadas no mentían. Aquel objeto no orbitaba el Sol como los planetas, asteroides o cometas convencionales. Su trayectoria era hiperbólica, una parábola perfecta que solo podía significar una cosa. Venía de fuera, de las profundidades del espacio interestelar. Lo catalogaron como 3/diagonal Atlas, el tercer objeto interestelar oficialmente registrado en la historia de la astronomía humana. El primero había sido Oumuamua, aquel enigmático visitante en forma de cigarro que apareció en 2017 desapareció antes de que pudiéramos estudiarlo adecuadamente, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Su extraña forma alargada, su aceleración inexplicable y su superficie reflectante habían generado especulaciones que iban desde hielo de nitrógeno exótico hasta teorías más atrevidas sobre velas solares artificiales. El segundo fue 2/diagonal Borisov en 2019,
un cometa interestelar que se comportaba de manera más convencional, mostrando la cola característica de gas y polvo que esperamos ver. Borisov era comprensible, familiar, casi reconfortante en su normalidad. Pero 3/Atlas. 3/Atlas era diferente. Desde el momento de su descubrimiento, algo en él no encajaba. Su brillo era irregular, pulsante, como si respirara en la oscuridad del vacío. No mostraba la cola típica de los cometas a pesar de estar lo suficientemente cerca del Sol como para que el hielo comenzara a sublimarse. Su superficie parecía absorber la luz de maneras que desafiaban los modelos convencionales. Los astrónomos alrededor del mundo dirigieron sus telescopios hacia este nuevo visitante. Cada observatorio quería ser parte del descubrimiento. Cada científico anhelaba ser quien descifrara sus secretos. Las publicaciones preliminares comenzaron a circular en revistas especializadas, cada una proponiendo hipótesis más audaces que la anterior. Era un cometa muerto, despojado de sus volátiles tras billones de años vagando por el espacio, un asteroide metálico expulsado de algún sistema planetario distante durante su formación caótica, o algo completamente nuevo, una clase de objeto que nunca habíamos encontrado porque simplemente no pasan con frecuencia suficiente por nuestro vecindario cósmico. La comunidad científica estaba dividida, intrigada, electrificada por las posibilidades. Y entonces alguien sugirió usar el James Webb para mirarlo más de cerca. Lo que nadie podía imaginar era que esa decisión cambiaría todo. Antes de continuar con esta historia que se vuelve cada vez más fascinante, déjame preguntarte, ¿qué otros misterios del cosmos te gustaría que exploráramos en este canal? Escríbelo en los comentarios. Tu opinión realmente importa y me ayuda a crear contenido que te apasione. Y si aún no lo has hecho, ese botón de suscripción está esperándote. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Cuando lo imposible se vuelve real. El James Webb apuntó sus sensibles instrumentos hacia 3/Atlas en la segunda semana de abril de 2024. La sesión de observación estaba programada para durar 72 horas continuas, un compromiso significativo de tiempo de telescopio que solo se justificaba por la extraordinaria naturaleza del objetivo. Los datos comenzaron a llegar casi de inmediato, y con ellos, la perplejidad. El primer análisis espectroscópico reveló algo inesperado. La composición química de 3/Atlas no coincidía con ningún perfil conocido. Había trazas de compuestos de carbono, sí, pero en configuraciones que parecían demasiado complejas para un simple cometa. Había minerales que normalmente solo se forman bajo condiciones de alta presión y temperatura, como las que existen en el interior de planetas en formación. Y había algo más, algo que los científicos no podían identificar con certeza, líneas espectrales que no coincidían con ninguna sustancia en sus bases de datos. Pero lo verdaderamente desconcertante comenzó a manifestarse cuando analizaron las emisiones térmicas. Todo objeto con temperatura superior al cero absoluto emite radiación infrarroja. Es una ley fundamental de la física, tan inmutable como la gravedad. Un asteroide frío emite un resplandor infrarrojo constante, predecible. Un cometa activo muestra variaciones térmicas relacionadas con la sublimación de sus hielos. El Sol, nuestras ciudades, incluso tu propio cuerpo, todo emite esta radiación característica. 3/Atlas emitía calor, pero no como debería. Las lecturas mostraban fluctuaciones rítmicas, picos de temperatura que subían y bajaban con una regularidad casi mecánica. Cada 7.3 horas, la temperatura superficial del objeto aumentaba ligeramente, permanecía elevada durante 43 minutos y luego descendía gradualmente hasta su nivel base. Y el ciclo se repetía, una y otra vez. En la sala de análisis del Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, los científicos intercambiaban miradas de incredulidad. «Esto no puede ser correcto», murmuró la doctora. Sarah Chen, especialista en espectroscopia infrarroja, revisando los datos por quinta vez. «Los objetos inertes no hacen esto». «A menos que no sea inerte», respondió su colega, el doctor Marcus Webb, con una voz que intentaba sonar casual pero que traicionaba su creciente inquietud. Propusieron explicaciones.
Quizá el objeto tenía una rotación compleja que exponía diferentes superficies al Sol de manera periódica. Quizá había bolsas internas de material volátil que se calentaban y liberaban energía en ciclos. Quizá alguna reacción química exótica estaba ocurriendo en su interior. Pero ninguna de estas explicaciones encajaba perfectamente con los datos. La periodicidad era demasiado exacta, las variaciones demasiado consistentes. Y lo más inquietante de todo, los ciclos parecían estar acelerándose ligeramente conforme el objeto se aproximaba al Sol, como si respondieran a algún estímulo externo. Necesitamos más datos, declaró Chen. Mucho más datos. Y los obtuvieron. Durante las siguientes semanas, el Webb, el Hubble y media docena de observatorios terrestres mantuvieron vigilancia constante sobre 3/diagonal Atlas. Cada píxel de información era analizado, cada fotón capturado era estudiado con meticulosidad obsesiva, y con cada nueva observación, el misterio se profundizaba, porque lo que estaban descubriendo no era solo un objeto extraño, era un objeto que parecía estar activo, respondiendo, cambiando, como si supiera que lo estábamos observando. ¿Te está gustando esta historia? ¿Sientes esa mezcla de fascinación y vértigo que viene de enfrentarse a lo verdaderamente desconocido? Entonces tienes que darle like a este video y compartirlo con alguien que aprecie estos misterios del cosmos tanto como tú. Y por supuesto, suscríbete, porque esto apenas está comenzando a ponerse realmente extraño. El latido en la oscuridad. Mayo de 2024 trajo consigo un descubrimiento que haría temblar los fundamentos de lo que creíamos posible. El equipo de análisis matemático, liderado por la doctora Yuki Tanaka del Instituto de Astrofísica de Tokio, decidió aplicar un enfoque diferente a los datos de 3/diagonal Atlas. En lugar de buscar explicaciones químicas o físicas para las variaciones térmicas, decidieron analizar los patrones matemáticos subyacentes. Utilizaron transformadas de Fourier, análisis de series temporales, algoritmos de reconocimiento de patrones originalmente desarrollados para detectar señales de púlsares y ondas gravitacionales. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Las emisiones térmicas no solo eran periódicas, contenían información. Los intervalos entre los picos de calor seguían una progresión matemática específica. No era aleatoria, no era caótica. Era una secuencia de números que seguía proporciones simples, relaciones de 2, 1, 3, 2, 4, 3. Las mismas proporciones que encontramos en música, en arquitectura, en los patrones de crecimiento de las plantas. Las mismas proporciones que cualquier civilización tecnológica reconocería como fundamentales. Es como una firma, explicó Tanaka en una videoconferencia de emergencia con colegas de todo el mundo. Como si el objeto estuviera diciendo, aquí estoy, y no soy aleatorio. El escepticismo fue inmediato y justificado. En ciencia, las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Múltiples equipos verificaron independientemente los cálculos de Tanaka. Buscaron errores en el análisis, sesgos en la interpretación, cualquier explicación que pudiera descartar la implicación obvia. Pero los números no mentían. 3/diagonal Atlas estaba emitiendo un patrón. Y ese patrón era demasiado ordenado, demasiado específico para ser producto del azar. En paralelo, el análisis espectroscópico continuaba revelando sorpresas. Los compuestos orgánicos detectados inicialmente se habían vuelto más complejos. Aparecían cadenas de carbono largas, estructuras que en la Tierra solo se encuentran en contextos biológicos o en laboratorios especializados. Aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas. Moléculas aromáticas que podrían ser precursoras de material genético. La pregunta que nadie se atrevía a formular abiertamente comenzó a susurrarse en pasillos y cafeterías de institutos astronómicos alrededor del mundo. ¿Y si 3/diagonal Atlas no era simplemente una roca? ¿Y si era otra cosa? La teoría de la panspermia, propuesta por primera vez hace más de un siglo, sugiere que la vida no se originó en un solo planeta, sino que sus ingredientes fundamentales fueron distribuidos por todo el cosmos a través de cometas y asteroides. Fragmentos de mundos antiguos,
portando las semillas de la vida, vagando por el espacio durante millones de años hasta encontrar un hogar fértil donde germinar. ¿Podría 3/Atlas ser uno de estos mensajeros cósmicos? Una cápsula natural conteniendo los ingredientes de la vida, viajando entre las estrellas durante eones hasta, por puro azar, cruzarse con nuestro sistema solar. O peor aún, ¿y si no era azar? Los datos orbitales comenzaron a mostrar algo que aumentó la inquietud de manera exponencial. 3/Atlas estaba cambiando su trayectoria. La danza imposible. Junio de 2024. Los astrónomos que monitoreaban la órbita de 3/Atlas notaron algo que no debería ser posible. El objeto estaba ajustando su rumbo. En astronomía, las trayectorias son sagradas. Son predecibles con precisión exquisita gracias a las leyes de Newton y las correcciones relativistas de Einstein. Podemos calcular la posición de un asteroide con décadas de anticipación, predecir el regreso de cometas con siglos de anterioridad. Las órbitas no mienten. Pero 3/Atlas estaba desviándose de su trayectoria calculada. Los cambios eran sutiles al principio, apenas perceptibles dentro del margen de error de las mediciones. Pero conforme se acumulaban las observaciones, se volvió innegable. El objeto estaba experimentando aceleraciones no gravitacionales. Este fenómeno tiene precedentes. Los cometas a menudo muestran estas aceleraciones cuando sus cielos se subliman bajo el calor solar, expulsando chorros de gas que actúan como pequeños propulsores naturales. Es completamente normal, perfectamente explicable. Excepto que 3/Atlas no mostraba chorros visibles. No había plumas de gas. No había cola de polvo. Las cámaras de alta resolución del Hubble y del Webb no detectaban ninguna actividad superficial que pudiera explicar los cambios en su trayectoria. Y sin embargo, se movía, como si fuera dirigido. El doctor Robert Kepler, experto en mecánica orbital del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, pasó semanas verificando los cálculos. Desarrolló modelos cada vez más sofisticados, incorporando factores que normalmente se consideran insignificantes: la presión de radiación solar, los efectos Yarkovsky causados por la emisión térmica asimétrica, incluso las perturbaciones minúsculas de los planetas exteriores. Nada funcionaba. Es como si supiera dónde quiere ir, murmuró durante una presentación ante un comité restringido de NASA. Y está haciendo correcciones de curso para llegar ahí. La sala guardó un silencio incómodo. ¿Está sugiriendo que es artificial?, preguntó finalmente el director del programa. Kepler tomó aire antes de responder. Estoy sugiriendo que no tenemos una explicación natural para lo que estamos observando. Lo que eso significa. Prefiero dejárselo a otros para especular. Pero la especulación ya había comenzado. En conferencias privadas, en emails encriptados, en conversaciones que nadie quería tener oficialmente, los científicos comenzaban a preguntarse lo impensable. Oumuamua, el primer visitante interestelar, había mostrado aceleraciones similares. Su forma extraña, su superficie inusualmente reflectante, su comportamiento anómalo, todo había generado propuestas controvertidas de que podría ser una sonda interestelar, quizá una vela solar artificial enviada por alguna civilización remota. La mayoría de los científicos habían descartado esa idea como demasiado especulativa, prefiriendo explicaciones naturales aunque forzadas. Pero ahora, con 3/Atlas mostrando comportamientos aún más peculiares. ¿Y si Oumuamua había sido solo el primero? ¿Y si estos objetos eran más comunes de lo que pensábamos? ¿Y si el universo estaba lleno de cosas que no entendíamos, cruzando el vacío entre las estrellas, y simplemente nunca antes habíamos tenido los instrumentos lo suficientemente sensibles para detectarlos? Los cálculos orbitales actualizados revelaron algo que transformó la curiosidad científica en urgencia geopolítica. 3/Atlas se dirigía hacia el sistema solar interior, y su trayectoria revisada lo llevaría más cerca de la Tierra de lo que cualquier objeto interestelar conocido había pasado jamás. Mucho más cerca. Si este relato te tiene al borde del asiento, imagina cómo se sentían los científicos viviendo esto en tiempo real. Por favor, tómate un segundo para suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y déjame saber en los comentarios:
¿Crees que deberíamos intentar comunicarnos con objetos como este, o es más prudente simplemente observar? Me encantaría conocer tu opinión. El secreto guardado. Lo que estoy a punto de revelarte no se hizo público hasta meses después. Por razones que comprenderás en un momento, los gobiernos y las agencias espaciales mantuvieron esta información bajo estricto secreto mientras decidían cómo proceder. El 14 de junio de 2024, el James Webb detectó algo que cambió por completo la naturaleza del enigma de 3/Atlas. Una emisión de radio. Débil, fugaz, apenas distinguible del ruido de fondo cósmico. Tan sutil que, de no ser por los algoritmos de Machine Learning diseñados específicamente para detectar anomalías, habría pasado desapercibida. Pero estaba ahí. Una ráfaga de ondas electromagnéticas en frecuencias muy específicas, durando apenas 0.3 segundos. Y se originaba en 3/Atlas. El protocolo para este tipo de detección es claro y ha estado en vigor desde los años 70. Verifica la fuente. Descarta interferencias. Confirma con observatorios independientes. Y sobre todo, no hagas declaraciones públicas hasta estar absolutamente seguro. Durante las siguientes 48 horas, el radiotelescopio Very Large Array en Nuevo México, el Atacama Large Mimeter Array en Chile y media docena de instalaciones más pequeñas confirmaron la detección. No era interferencia. No era error instrumental. No era un púlsar lejano casualmente alineado detrás del objeto. La señal venía de 3/Atlas. El doctor Steven Calvel, director del proyecto SETI, fue convocado a una reunión de emergencia en las oficinas centrales de NASA en Washington, D.C. En una sala sin ventanas, rodeado de oficiales de seguridad nacional y asesores científicos del presidente, revisó los datos una vez más. ¿Qué probabilidad hay de que sea natural?, preguntó el consejero de Seguridad Nacional. Calvel eligió sus palabras con cuidado. Las emisiones de radio natural existen. Púlsares, magnetares, erupciones solares. El universo está lleno de fuentes naturales de ondas electromagnéticas. Pero esta señal hizo una pausa. Las frecuencias son demasiado específicas. Corresponden a líneas de emisión del hidrógeno, la molécula más abundante del universo. Cualquier civilización que busque comunicarse elegiría estas frecuencias porque son universales. ¿Estás diciendo que es artificial? Estoy diciendo que si yo quisiera diseñar una señal que fuera reconocida como artificial por cualquier civilización tecnológica, esta es exactamente la señal que crearía. El silencio en la sala era denso, pesado con las implicaciones. ¿Cuál es tu recomendación?, preguntó finalmente el director de NASA. Necesitamos monitoreo continuo y necesitamos prepararnos para la posibilidad de que detectemos más emisiones. Si este objeto está tratando de comunicarse, no hemos visto nada todavía. ¿Esto fue solo un saludo?, completó alguien. Calvel asintió lentamente. Un saludo. La decisión se tomó esa misma tarde. La información sería clasificada temporalmente bajo la categoría de seguridad nacional, no porque representara una amenaza directa, sino porque las implicaciones sociales, religiosas y geopolíticas de anunciar prematuramente contacto con inteligencia extraterrestre eran incalculables. Se formó un grupo de trabajo secreto denominado Proyecto Atlas, compuesto por científicos, lingüistas, expertos en criptografía, filósofos y asesores militares. Su misión: monitorear el objeto, analizar cualquier señal adicional y preparar protocolos de respuesta para diferentes escenarios. Mientras tanto, la comunidad científica internacional continuaba observando 3/Atlas, sin saber que algunos de sus colegas habían cruzado ya una línea invisible hacia territorio completamente desconocido. Y entonces, el 3 de julio, ocurrió algo que hizo imposible mantener el secreto por más tiempo. 3/Atlas emitió una segunda señal, mucho más fuerte que la primera, mucho más larga, y esta vez contenía un patrón inequívoco. Números primos. El mensaje universal. Los números primos son especiales. Son los átomos de las matemáticas, números divisibles únicamente por sí mismos y por 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17.
Continúan infinitamente, sin patrón predecible, pero completamente universales. Cualquier civilización que desarrolle matemáticas descubrirá los números primos. No importa en qué planeta, bajo qué estrella, con qué tipo de biología o tecnología. Los números primos son una verdad fundamental del universo, y 3/diagonal Atlas los estaba transmitiendo. La señal del 3 de julio duró 127 segundos. Contenía una secuencia de pulsos electromagnéticos, cada uno correspondiendo a un número primo en orden ascendente, comenzando desde el 2 y llegando hasta el 541. No había duda, no había ambigüedad. No era pareidolia ni interpretación forzada de datos ruidosos. Era un mensaje, deliberado, inconfundible, universal. Están diciendo somos inteligentes, explicó la doctora Elena Rostova, matemática del Instituto de Astrofísica Sternberg de Moscú, durante la teleconferencia de emergencia del proyecto Atlas. Es lo que nosotros haríamos, lo que cualquiera haría. Comenzar con el lenguaje más básico que cualquier ser tecnológico debe conocer, la matemática. La pregunta inmediata fue si debían responder. El debate fue intenso, apasionado, a veces agresivo. Un sector argumentaba que responder era peligroso. No sabíamos con qué estábamos tratando, cuáles eran sus intenciones, si representaba alguna amenaza. La historia de la humanidad estaba llena de encuentros entre civilizaciones donde la tecnológicamente inferior había sido devastada. ¿Y si enviar una señal era el equivalente a gritar nuestra ubicación en una jungla peligrosa? Otro sector insistía que ya era demasiado tarde para preocuparse. Si el objeto había venido desde otro sistema estelar, sus creadores, o el mismo, si era autónomo, ya sabían que existíamos. Nuestras transmisiones de radio habían estado escapando al espacio durante más de un siglo. No responder era tanto una decisión como responder, y quizá la más cobarde. Y un tercer grupo, más pragmático, señalaba que el objeto estaría cerca solo por tiempo limitado. Si había algo que aprender, si había conocimiento que obtener, esta era una oportunidad que no volvería en nuestras vidas. Quizá nunca. Mientras los comités debatían, los científicos continuaban analizando la señal y descubrieron algo más. Después de la secuencia de números primos, había algo más. Una segunda capa de información codificada en las variaciones de amplitud de cada pulso, como si la señal contuviera no solo un mensaje, sino un mensaje dentro del mensaje. Los equipos de criptografía trabajaron durante 72 horas seguidas. Probaron todos los sistemas de codificación conocidos. Analizaron la señal en busca de patrones visuales, auditivos, matemáticos. Y finalmente, un joven investigador de la Universidad de Cambridge llamado Ahmad Khalil tuvo una epifanía. No es un código, anunció durante una videoconferencia a las 3 de la madrugada. Es un mapa. Las variaciones de amplitud, cuando se graficaban en 2 dimensiones, formaban una imagen, burda, pixelada, pero inconfundible. Un diagrama del sistema solar interior, con un punto marcado claramente, la órbita de la Tierra, y una línea curva acercándose a ella, la trayectoria de 3/diagonal Atlas. Nos están diciendo a dónde van, susurró alguien. Nos están diciendo cuándo llegarán, añadió otro. Según el mapa, 3/diagonal Atlas alcanzaría su punto de máxima aproximación a la Tierra en exactamente 173 días. El 23 de diciembre de 2024. Nochebuena. ¿Sigues ahí? ¿Sigues leyendo? Porque lo que viene a continuación es cuando todo se vuelve absolutamente surrealista. Si quieres más historias como esta, historias que te hagan cuestionarlo todo, necesito que te suscribas ahora. En serio. Y comparte esto con alguien que necesite salir de su zona de confort mental por un rato. La decisión imposible. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad secreta, debates filosóficos y preparación frenética. La existencia de 3/diagonal Atlas y sus señales ya no podía mantenerse completamente oculta. Demasiados observatorios, demasiados astrónomos independientes, demasiados aficionados con telescopios potentes en sus patios traseros.
La información comenzó a filtrarse, primero en foros especializados, luego en redes sociales, finalmente en medios mainstream. Para septiembre de 2024, el mundo entero sabía que algo extraño estaba cruzando el sistema solar. Las teorías abundaban, desde las científicas hasta las fantásticas. Algunos lo veían como un presagio apocalíptico, otros como el momento más significativo en la historia de la humanidad. La mayoría simplemente observaba con una mezcla de fascinación y terror primordial. Los gobiernos no tenían más opción que confirmar oficialmente lo que ya no podían negar. El 12 de septiembre de 2024, en un comunicado conjunto sin precedentes, la ONU anunció la existencia de 3I/Diagonal Atlas, la detección de señales electromagnéticas organizadas y la trayectoria proyectada que lo llevaría cerca de la Tierra en diciembre. El pánico fue limitado pero real. Los mercados financieros fluctuaron salvajemente durante 3 días antes de estabilizarse. Grupos religiosos de todas las denominaciones declararon el evento como cumplimiento de profecías antiguas. Los gobiernos desplegaron unidades militares para mantener el orden, aunque no estaba claro contra qué amenaza exactamente. Pero la mayoría de la humanidad simplemente esperó, con los ojos fijos en el cielo. En paralelo, el proyecto Atlas aceleró sus esfuerzos. Se tomó la decisión de intentar comunicación bidireccional. El 1 de octubre, desde 3 ubicaciones en el planeta, el radiotelescopio de Arecibo recién reconstruido en Puerto Rico, el FAS en China y el Square Kilometre Array en Sudáfrica, se transmitió una respuesta. Comenzaba, naturalmente, con números primos. Luego incluía constantes matemáticas universales, pi, e, la proporción áurea. Después, un diagrama simple mostrando la estructura atómica del hidrógeno. Y finalmente, una representación visual de la Tierra, su ubicación en el sistema solar y una figura humana esquemática. El mensaje era simple: te vemos, te entendemos, estamos aquí, somos esto. La respuesta llegó 37 horas después. 3I/Diagonal Atlas transmitió una nueva señal, más compleja, más rica en información. Contenía lo que parecían ser imágenes codificadas, aunque su resolución era demasiado baja para interpretarlas claramente. Contenía secuencias que podrían ser matemáticas o física avanzada, aunque estaban más allá de nuestra comprensión inmediata. Y contenía algo más, algo que ningún lingüista, criptógrafo o científico podía descifrar. Patrones que parecían orgánicos, casi musicales, como si estuvieran tratando de transmitir no solo información, sino emoción. ¿Era posible que estuviéramos escuchando la voz de seres que experimentaban el universo de manera fundamentalmente diferente a nosotros? Seres para quienes las matemáticas y la música, la lógica y la emoción eran la misma cosa. Y luego, el 15 de noviembre, 3I/Diagonal Atlas hizo algo que nadie había anticipado. Se dividió. El nacimiento del gemelo. Los telescopios alrededor del mundo captaron el evento en tiempo real. En el transcurso de menos de 6 horas, una sección de 3I/Diagonal Atlas se separó del cuerpo principal. No fue una explosión. No fue una fragmentación caótica como cuando un cometa se desintegra. Fue ordenada, controlada, como si un pedazo del objeto simplemente decidiera volverse independiente. El fragmento, rápidamente denominado 3I/Diagonal Atlas B, tenía aproximadamente 1/3 del tamaño del objeto original, y desde el momento de su separación, comenzó a emitir sus propias señales térmicas y electromagnéticas. Estaban sincronizadas. Los pulsos de calor de 3I/Diagonal Atlas A, el cuerpo principal, y 3I/Diagonal Atlas B ocurrían en perfecta armonía, como 2 corazones latiendo al unísono. Las señales de radio que emitían se alternaban, como si estuvieran conversando entre sí. Los astrónomos estaban atónitos. ¿Era esto reproducción? ¿División celular a escala astronómica? ¿O era algo más funcional? ¿Una sonda enviada adelante para explorar mientras el cuerpo principal mantenía una distancia segura?
Los cálculos orbitales revelaron algo que elevó la tensión a niveles insostenibles, mientras 3/Atlas A continuaría su trayectoria pasando aproximadamente 15 millones de kilómetros de la Tierra, cerca en términos astronómicos, pero sin riesgo de colisión. 3/Atlas B había ajustado su curso. Se dirigía mucho más cerca. Pasaría a menos de 400,000 kilómetros de distancia, más cerca que la Luna. En términos cósmicos, estaba prácticamente acariciando nuestro planeta. El pánico fue inmediato e inevitable. ¿Era esto un ataque? ¿Una invasión? ¿O simplemente curiosidad extraterrestre llevada demasiado lejos? Los militares de las principales potencias mundiales entraron en alerta máxima. Misiles fueron preparados, no porque tuvieran alguna posibilidad realista de detener un objeto de varios cientos de metros de diámetro viajando a 87,000 kilómetros por hora, sino porque la humanidad necesitaba sentir que tenía algún tipo de control sobre la situación. Pero los científicos del proyecto Atlas veían algo diferente en los datos. Las señales de 3/Atlas B no parecían amenazantes, parecían invitadoras. Como si estuviera diciendo, «Aquí estoy, acércate, mira». Se propuso algo audaz, algo que ninguna agencia espacial había intentado jamás con tan poco tiempo de preparación. Enviar una nave, la misión imposible. El 1 de diciembre de 2024, 22 días antes del encuentro cercano, se lanzó la misión más rápidamente planificada y ejecutada en la historia de la exploración espacial. Messenger 2, nombre elegido en honor a la antigua misión a Mercurio, era una sonda del tamaño de un automóvil pequeño, construida en tiempo récord usando componentes de misiones canceladas y tecnología de vanguardia apenas probada. Su objetivo, interceptar 3/Atlas B durante su máximo acercamiento, capturar imágenes de alta resolución, recoger datos espectroscópicos detallados y, si era posible, si el objeto lo permitía, tocarlo físicamente con sensores de contacto. Era una apuesta, una jugada desesperada, un Hail Mary cósmico, pero era la única oportunidad que tendríamos. El lanzamiento se realizó desde Cabo Cañaveral a las 3:47 de la madrugada. 2 millones de personas se reunieron en las playas de Florida para observar, rompiendo todos los récords de asistencia. 1.000 millones más observaron por streaming en vivo. La trayectoria era brutal, diseñada para exprimir hasta la última gota de eficiencia del combustible limitado. Messenger 2 usaría la gravedad de la Luna como onda, ganando velocidad en un sobrevuelo rasante a solo 100 kilómetros de la superficie lunar. Luego se lanzaría en una parábola perfecta calculada para encontrarse con 3/Atlas B exactamente en el momento y lugar precisos. Un error de milisegundos, un cálculo equivocado por milímetros y la misión fallaría. Durante 3 semanas, el mundo contuvo la respiración mientras la pequeña sonda cruzaba el vacío. Cada día, los operadores en el control de misión verificaban su trayectoria, hacían minúsculos ajustes, rezaban a cualquier dios que escuchara. Y mientras tanto, 3/Atlas y su gemelo continuaban transmitiendo. Las señales se volvieron más frecuentes, más complejas, más urgentes, si tal palabra podía aplicarse. Los lingüistas trabajando con las transmisiones notaron algo fascinante. Los patrones estaban evolucionando, como si el objeto estuviera aprendiendo de nuestras respuestas, adaptando su comunicación para hacerse más comprensible. Para el 18 de diciembre, habían logrado establecer algo parecido a un vocabulario básico. No palabras, sino conceptos, números, direcciones, tiempo, movimiento, cercanía, distancia. Y entonces 3/Atlas B transmitió algo nuevo. Una secuencia que, después de horas de análisis, pareció traducirse como pronto, cerca, ver. El 23 de diciembre de 2024 amaneció despejado sobre la mayor parte del planeta, como si el universo mismo quisiera asegurar que la humanidad tuviera una vista clara de lo que estaba por ocurrir. Messenger 2 alcanzaría 3/Atlas B a las 7:47 UTC. Todos los ojos de la Tierra estaban mirando hacia arriba. El encuentro. Te voy a pedir que imagines este momento conmigo.
Imagina que eres uno de los 7.000 millones de seres humanos observando el cielo esa noche, en plazas públicas de ciudades alrededor del mundo, en templos y mezquitas e iglesias, en bares y hogares y hospitales, todos mirando a través de telescopios, binoculares o simplemente con ojos desnudos llenos de lágrimas. Imagina el silencio global, como si la Tierra misma hubiera dejado de respirar. 7:32 UTC. Messenger 2 comenzó su secuencia de aproximación final. Sus cámaras, encendidas y transmitiendo en tiempo real, capturaron las primeras imágenes cercanas de 3/Atlas B. No era lo que esperábamos. Su superficie no era roca, no era hielo, no era metal. Era algo más, algo que parecía cambiar bajo la luz, que reflejaba y absorbía radiación de maneras que desafiaban las propiedades de cualquier material conocido. Había patrones geométricos, fractales que se repetían en escalas descendentes, como si alguien hubiera grabado matemáticas directamente en su estructura. 7:44 UTC. Messenger 2 pasó a 17 kilómetros de distancia de 3/Atlas B. Los sensores fueron bombardeados con datos. Espectrómetros, magnetómetros, detectores de partículas, todos enviando información a una velocidad que saturaba los canales de telemetría. Y entonces ocurrió algo que nadie, ni en sus fantasías más salvajes, había anticipado. 3/Atlas B emitió un pulso de luz visible. No infrarroja, no radio, luz blanca pura, tan brillante que fue visible a simple vista desde la Tierra a pesar de la distancia. Duró exactamente 3 segundos, y cuando la luz se apagó, 3/Atlas B había cambiado. Su superficie, que momentos antes mostraba patrones fractales estáticos, ahora pulsaba con ondas de bioluminiscencia. Corrientes de luz recorrían su estructura como impulsos nerviosos en un organismo vivo. Y Messenger 2, que había sido programada para pasar cerca y luego alejarse, no continuó su trayectoria. Se quedó, orbitando, como si hubiera sido capturada o invitada. Los ingenieros en control de misión verificaron frenéticamente los sistemas. Los propulsores de Messenger 2 no estaban encendidos. No debería estar en órbita. No había suficiente gravedad en un objeto tan pequeño para capturar la nave. Y sin embargo, ahí estaba, girando alrededor de 3/Atlas B en una órbita perfecta, a exactamente 11 kilómetros de distancia. Y luego, la telemetría mostró algo que hizo que varios ingenieros se desmayaran de la conmoción. La batería de Messenger 2 se estaba recargando. No debería ser posible. Las células solares estaban en el lado equivocado, orientadas lejos del Sol. Los sistemas internos no mostraban ningún funcionamiento anormal, pero el medidor de energía subía. Lentamente, inexorablemente, como si algo estuviera alimentando la nave. ¿Estás todavía conmigo? ¿Todavía procesando esto? Porque lo que viene ahora es cuando todo lo que creíamos saber sobre el universo se desmorona. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. Suscríbete, activa las notificaciones y comparte esto con alguien que también necesite saber que vivimos en un universo mucho más extraño de lo que jamás imaginamos. La revelación. Durante las siguientes 4 horas, Messenger 2 transmitió datos que transformarían fundamentalmente nuestra comprensión de la vida, la inteligencia y nuestro lugar en el cosmos. Las primeras imágenes de alta resolución mostraron que la superficie de 3/Atlas B no era sólida. Era porosa, estructurada en capas que se extendían profundamente en su interior. Y esas capas estaban llenas de estructuras, no cristales naturales, no formaciones geológicas aleatorias. Estructuras organizadas con una complejidad que rivalizaba con tejidos biológicos. Los espectrómetros detectaron reacciones químicas ocurriendo en tiempo real. Transformaciones de moléculas orgánicas complejas que liberaban y almacenaban energía en ciclos. Ciclos que parecían notablemente similares al metabolismo. Y las lecturas magnéticas revelaron corrientes eléctricas fluyendo a través del objeto en patrones que recordaban aterradoramente a la actividad neuronal. La doctora Sarah Chen,
que había sido la primera en notar las anomalías térmicas meses atrás, fue quien finalmente se atrevió a decir en voz alta lo que todos estaban pensando. No es una máquina, no es una sonda, no es una nave, es un organismo que vivía en el vacío del espacio, que no necesitaba atmósfera ni agua líquida, que se alimentaba de radiación estelar y campos magnéticos, que podía sobrevivir temperaturas que vaporizarían cualquier forma de vida terrestre o congelamientos que detendrían todo proceso químico conocido. Un organismo que había evolucionado no en un planeta, sino en el espacio interestelar mismo. Biología cósmica, vida más allá de toda imaginación. Y no estaba solo. Los datos de 3/Atlas A, el objeto principal, mostraban características idénticas. Eran dos individuos de la misma especie. O quizá, como algunos biólogos comenzaron a especular, eran un solo organismo que había realizado reproducción asexual, dividiéndose en dos entidades que mantenían comunicación constante. Las implicaciones eran vertiginosas. Si la vida podía existir en el espacio mismo, entonces el universo podría estar lleno de ella, no solo confinada a los raros planetas en zonas habitables alrededor de estrellas, sino flotando libre en la oscuridad entre los soles. Vastos organismos del tamaño de asteroides, derivando a través de años luz, alimentándose de la radiación cósmica de fondo y de la luz estelar ocasional. Una biosfera galáctica que nunca habíamos imaginado. Y estos seres, estos leviatanes cósmicos, eran inteligentes. Las señales lo demostraban. La comunicación lo probaba. Su capacidad de ajustar trayectorias sugería no solo inteligencia, sino tecnología interna que apenas podíamos concebir. ¿Cómo funcionaba su consciencia? ¿Cómo experimentaban el universo seres que vivían a escalas de tiempo geológicas, que podían tardar siglos en cruzar entre estrellas? ¿Qué pensaban? ¿Qué sentían? ¿Qué querían? A las 11:54 UTC del 23 de diciembre de 2024, 3/Atlas B respondió esas preguntas. Transmitió una última señal. No números, no diagramas, no matemáticas, música, o lo que mejor podíamos describir como música. Patrones de ondas electromagnéticas que, cuando se convertían a audio, sonaban como canto, hermoso, alienígena, imposible, pero innegablemente musical. Duraba 17 minutos y 23 segundos. Y cuando terminó, 3/Atlas B liberó a Messenger 2 de su órbita, dándole un gentil impulso que la envió de regreso hacia la Tierra. Luego, tanto 3/Atlas B como 3/Atlas A ajustaron sus trayectorias y comenzaron a alejarse del sistema solar, de regreso al vacío interestelar del cual habían emergido. Su visita había terminado, pero habían dejado algo atrás. El regalo. Messenger 2 regresó a la Tierra el 8 de febrero de 2025, aterrizando en el desierto de Utah en una cápsula de reentrada que casi no sobrevivió el descenso. Cuando los técnicos la recuperaron, encontraron que algo extraño había ocurrido. La superficie exterior de la sonda estaba cubierta con una película delgada de material desconocido. No era polvo espacial normal. No era contaminación de los propulsores. Era algo que no había estado ahí cuando la nave fue lanzada. Algo que 3/Atlas B había depositado intencionalmente. Los análisis iniciales en laboratorios de bioseguridad nivel 4 determinaron que el material no era peligroso, no era radiactivo, no contenía patógenos conocidos, pero era extraordinariamente complejo. Era una red de moléculas orgánicas entrelazadas con estructuras cristalinas microscópicas. Y cuando los investigadores aplicaron corriente eléctrica al material, respondió. Se iluminó débilmente y comenzó a emitir señales electromagnéticas débiles, señales que contenían información. Les llevó 3 meses descifrar completamente lo que estaban viendo. Cuando finalmente lo lograron, el descubrimiento fue anunciado en una conferencia de prensa conjunta de todas las agencias espaciales del mundo. El material era un repositorio de datos, una biblioteca, un registro. Contenía mapas del espacio interestelar que mostraban rutas entre estrellas, mapas que indicaban dónde más organismos como 3/Atlas podían encontrarse,
Mapas que revelaban estructuras a escala galáctica que nunca habíamos detectado. Corrientes de materia oscura que estos seres usaban como autopistas cósmicas, concentraciones de energía donde se reunían a alimentarse, regiones que evitaban por razones que no podíamos comprender todavía. Contenía química, diagramas moleculares de compuestos que no existían en la Tierra, pero que podríamos sintetizar, medicinas potenciales, fuentes de energía, materiales con propiedades imposibles. Y contenía algo más. Algo que los científicos todavía están tratando de comprender completamente. Contenía música, miles de horas de esas ondas que sonaban como cantos. Pero análisis detallados sugieren que no son solo música. Son lenguaje, comunicación, historia. Son historias. Las historias de seres que han existido durante eones, viajando entre las estrellas, observando el surgimiento y caída de civilizaciones, testigos de la evolución del universo mismo. Y entre esas historias, había una que parecía dirigida específicamente a nosotros. Los lingüistas trabajaron durante meses para descifrarla. Cuando finalmente lo lograron, la traducción fue publicada abiertamente, libre para que cualquier humano pudiera leerla. Decía, esencialmente, no están solos. Nunca lo han estado. El universo vive y piensa en formas que no pueden imaginar. Algunos viven en mundos como el suyo. Otros, como nosotros, en el vacío entre ellos. El cosmos es hogar, y ustedes son vecinos recién descubiertos. Crecerán, viajarán más allá de su estrella. Encontrarán a otros, diferentes a ustedes, diferentes a nosotros. Algunos serán amigos, otros indiferentes, y algunos, quizá, peligrosos. Pero no teman, la vida encuentra caminos, la inteligencia persiste, y el universo, vasto e insondable, siempre guarda sorpresas para aquellos valientes suficiente para buscarlas. Nos vemos otra vez, quizá en 1000 años, quizá en 10.000, pero nos vemos. El cosmos es grande, pero los caminos eventualmente se cruzan nuevamente. Hasta entonces, canten, como cantamos nosotros. Llenen el silencio con sus voces, porque la canción, todos somos uno. Epílogo, un nuevo amanecer. Han pasado meses desde que 3/Atlas y su gemelo desaparecieron en las profundidades del espacio interestelar. Los telescopios aún los rastrean, pero son apenas puntos de luz ahora, indistinguibles de las estrellas lejanas. La vida en la Tierra ha continuado, pero cambiada. Fundamentalmente, irrevocablemente cambiada. Las religiones han tenido que reformular doctrinas antiguas a la luz de vida inteligente confirmada más allá de nuestro mundo. Algunas se han fracturado bajo el peso de esta nueva realidad. Otras han encontrado maneras de incorporar el descubrimiento en sus enseñanzas, argumentando que un universo lleno de vida es más, no menos, evidencia de lo divino. Los gobiernos han comenzado a invertir masivamente en exploración espacial, no solo para encontrar más de estos seres cósmicos, sino porque ahora sabemos con certeza que hay cosas ahí afuera que valen la pena descubrir. La ciencia ha experimentado una revolución. Nuevos campos han emergido: xenobiología cósmica, comunicación interestelar, astroarqueología. Las universidades no pueden entrenar estudiantes lo suficientemente rápido para llenar la demanda. Y en noches despejadas, cuando miras hacia arriba al cielo estrellado, sabes ahora con certeza absoluta que no estás mirando un vacío muerto. Estás mirando un ecosistema, un océano cósmico lleno de vida que apenas estamos comenzando a comprender. Algunos de esos puntos de luz que ves no son estrellas, son seres, antiguos, vastos, incomprensibles, viajando sus propios caminos a través del infinito. Y de vez en cuando, uno de ellos nota este pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla promedio en el brazo exterior de una galaxia a espiral ordinaria. Uno de ellos se acerca, uno de ellos nos saluda, y todo cambia. Esta es la historia de 3/Atlas. La historia de cómo descubrimos que el universo estaba vivo. La historia del día en que dejamos de estar solos. Pero esta historia no está completa, porque el verdadero capítulo, el que importa, acaba de comenzar.
Es la historia de lo que haremos ahora con este conocimiento. ¿A dónde iremos? ¿Qué encontraremos? ¿Quiénes nos convertiremos? Y esa historia la escribimos nosotros, juntos, bajo las estrellas que ahora sabemos están mirando hacia atrás. Si has llegado hasta aquí, si has leído cada palabra de esta odisea cósmica, tengo que pedirte algo. No por mí, por todos nosotros. Comparte esta historia. No porque necesite visualizaciones o likes, aunque sinceramente aprecio cada uno. Compártela porque vivimos en un momento único en la historia humana. Un momento en el que estamos al borde de descubrimientos que cambiarán todo. Y cuantas más personas entiendan la magnitud de lo que está en juego, cuantas más mentes brillantes se inspiren para estudiar el cosmos, para hacer preguntas difíciles, para buscar respuestas en los lugares más improbables, mayor será nuestra probabilidad de estar listos cuando el próximo visitante llegue. Porque vendrán más, quizá no en nuestras vidas, quizá mañana, pero vendrán. Y cuando lo hagan, esta vez estaremos preparados. Esta vez sabremos qué preguntar. Esta vez entenderemos lo que significa realmente vivir en un universo vivo. Suscríbete, comparte, comenta con tus pensamientos, tus miedos, tus esperanzas sobre lo que significa todo esto. Porque esta conversación, esta exploración de lo desconocido, es lo que nos hace humanos. Es lo que nos hace dignos de estar entre las estrellas. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más misterios, más maravillas, más verdades que desafían nuestra comprensión de la realidad. Hasta entonces, mira hacia arriba y escucha, porque el cosmos está cantando. Y ahora, finalmente, estamos aprendiendo a escuchar.